Bueno, nosotros presentaremos nuestro proyecto que es coeficiente de fricción estática en casos reales. Está elaborado por mi compañera Gabriela Alejandra Concoa Marroquín y su servidor David Alejandro Afeguiar. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo fue que determinamos la fórmula para poder sacar el coeficiente de fricción estática. Una forma de determinar el coeficiente de fricción estática es plantear un diagrama de cuerpo libre para el sistema del plano inclinado y el objeto. Esto, aparte de que nos permite plantear gráficamente qué es lo que está pasando dentro de la situación, también nos permite ver cómo se distribuyen las fuerzas que están involucradas dentro del proceso. Una vez planteadas bien las fuerzas que están involucradas dentro del proceso, esto nos permite poder sacar la fórmula, que es la fuerza del eje X o el eje Y, e igualarla a cero, ya sea si no tiene aceleración, o igualarla a masa por aceleración. Esta última aplicaría únicamente para el coeficiente de fricción cinética. Esto quiere decir cuando el objeto se encuentra en movimiento. En el caso del coeficiente de fricción estática, lo único que se podría hacer en este caso es igualar las fuerzas involucradas tanto en el eje X o Y e igualarlo a cero. Ahora, ¿cómo determinamos para qué eje igualar a cero? En este caso, nosotros vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre que esté inclinado, así como se muestra el plano inclinado, al cual vamos a mostrar próximamente. Esto con la finalidad de ubicar siempre el peso del objeto totalmente vertical hacia abajo. Sabemos que la normal es perpendicular al plano inclinado, por lo tanto la única fuerza que se ve afectada a la hora de poder descomponerla tanto en el eje X como Y es el peso. En el eje X se va a colocar siempre la magnitud del peso del objeto por el seno del ángulo de inclinación del plano inclinado, mientras que en el eje Y se va a colocar la magnitud del peso por el coseno de la magnitud del ángulo de inclinación del plano inclinado. Como sabemos, la fuerza de fricción estática únicamente va a actuar sobre el eje X, por lo tanto, para poder hallarla, se va a realizar la sumatoria de las fuerzas en X e igualadas a cero. Se iguala a cero en este caso y no por la masa por la aceleración, porque al ser un coeficiente de fricción estática lo que estamos buscando significa que el objeto no está en movimiento, por lo tanto no tiene aceleración. Vamos a comenzar a explicar la realización del trabajo de fricción. En este punto nosotros explicamos cómo es que funciona nuestro prototipo y en qué lo podemos poner en relevancia con la vida cotidiana. Si bien nosotros lo hicimos de materiales simples como es un tablón de madera y sujetado o puesto con una base en el cual nosotros poníamos en la parte superior el elemento que nosotros fuéramos a estudiar, que en este caso fueron tres, que es un estuche de celular y un zapato. Con el zapato se hicieron dos variantes, una variante sin antideslizante y una variante con antideslizante. Entonces nosotros en esto lo podemos poner en práctica para tener una visualización de cómo la fricción afecta en nuestra vida cotidiana. Aquí les muestro un video de cómo es que nosotros lo hicimos. Si pueden ver, el tablón está totalmente elevado a un cierto ángulo donde quedara totalmente estático el objeto. Nosotros lo teníamos que medir 5 veces y a base de estas 5 lecturas del ángulo nosotros sacamos un ángulo promedio con el cual el zapato generaba su coeficiente de fricción. Si podemos darnos cuenta, en el zapato sin antideslizante con antideslizante sí hay una cierta variación. Sin antideslizante a los 49 comenzaba a generar su coeficiente, en cambio con el antideslizante a los 51 grados todavía nosotros podíamos observar que tenía su coeficiente de fricción.
A continuación, la discusión de resultados. En el caso de la funda de celular, el coeficiente de fricción estática encontrado fue de 0.816. Esto correspondiente a un ángulo de 39.2 grados. Este valor es el más bajo de todos. Esto se debe a que por su naturaleza la funda, que está hecha de silicona, pues tiende a ser un material muy liso. Esto hace que al entrar en contacto con la madera, que en este caso era nuestro plano inclinado, a pesar de que el plano inclinado tuviera cierta rugosidad, hiciera que tuviera un desplazamiento mucho más fácil, haciendo que el objeto se moviera con una inclinación de menor valor. Para el zapato, sin el antideslizante colocado en el plano inclinado, su coeficiente de fricción estática fue de 1.19, correspondiente a un ángulo de 49.2 grados. Esto ocurre porque la suela del zapato está hecha de espuma, y esta espuma pues se adapta muy bien a las irregularidades presentadas en las texturas de las superficies en donde se encuentra. Esto quiere decir que la espuma se adapta a las texturas de las superficies en donde se encuentra. Este acoplamiento genera como un efecto de encaje entre la superficie y la suela, produciendo así una fricción elevada, a pesar de que el ángulo de inclinación sea bastante. En el caso del zapato con el antideslizante colocado en el plano inclinado, el coeficiente de fricción estática subió un poquito más, a 1.23, con un ángulo de inclinación de 51 grados. Aunque la diferencia del coeficiente de fricción estática entre el zapato sin el antideslizante y con el antideslizante no sea mucha, se debe a que debemos de considerar la naturaleza de la situación en donde se encuentra. Primero, en el ambiente que podemos apreciar dentro del video, pues no hay humedad. Esto quiere decir que la madera pues conserva su superficie rugosa. Segundo, el antideslizante utilizado pues era de una capa muy fina, por lo que al agregarlo al plano inclinado no cambió drásticamente la textura del plano inclinado que tenía originalmente. Esto significa que aunque se colocó el antideslizante, la naturaleza del coeficiente de fricción estática pues ya estaba casi en su máximo. Por lo tanto, solo ayudó a conservarlo un poquito más en un ángulo de elevación un poquito más alto. Otro factor importante que influye en este poco aumento del coeficiente de fricción estática es el poco peso del zapato, ya que solo pesa 223 gramos. Al tener una poca fuerza normal, este zapato hace que la presión sobre los granos que se encuentra dentro del antideslizante y el plano inclinado no sea muy alta. No sea muy alta como para que genere que la espuma se quede más adherida a la superficie. Cabe mencionar que el coeficiente de fricción estática también va a cambiar dependiendo del material del plano inclinado. Si por ejemplo el plano inclinado hubiera sido de una superficie totalmente lisa, el coeficiente de fricción estática de cada objeto hubiera cambiado. Con esto nosotros podemos concluir que el coeficiente de fricción depende fuertemente de la combinación de materiales, como también de las texturas de las superficies y el peso del objeto, siendo el último de estos casos el más importante. En nuestro caso, el recubrimiento de antideslizante no generó un cambio significativo con el coeficiente de fricción, pero con esto nos podemos dar cuenta que no solo importa el tipo de material que esté hecho en la superficie, sino también en este caso el objeto a investigar, sino también cómo es que este objeto también se relaciona con la superficie, dando así diferentes variables. Y con esto fue que nosotros concluimos nuestro trabajo de fricción.